Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Celebramos hoy, terminado el tiempo pascual, el primer domingo del tiempo ordinario, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo en el ciclo B. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. Primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 24, nos presenta la alianza del Sinaí, que se funda en las palabras dadas por Dios, que aparecen aquí en los versículos 3a, 4a, es decir, en la ley. La alianza del Sinaí se funda en la ley y su obediencia por parte del pueblo, como aparece en los versículos 3b, 7b. Y en la sangre de animales sacrificados, con la cual se rociaba el altar. Versículo 6b. El altar que es símbolo de Dios y el pueblo, como aparece en el versículo 8a. Es decir, la sangre era la que por medio de la sangre se establecía el pacto entre Dios y el pueblo. Se rociaba el altar, símbolo de Dios, se rociaba el pueblo. ¿Por qué la sangre? Pues porque para la mentalidad judía la sangre significa la vida. Derramada sobre el altar, la sangre significa la vida entregada a Dios. Y asperjada sobre el pueblo significa que el pueblo participa de la misma sangre, es decir, que se establece un vínculo familiar, una comunión de vida entre los miembros del pueblo y Dios. Pero esta alianza del Sinaí, como todas las anteriores, luego no funciona, porque el pueblo, a pesar de su promesa, como dice el versículo 3b, cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor, luego desobedece continuamente. Es infiel a los preceptos de la alianza, es infiel a la ley. Es necesaria, por tanto, una nueva alianza, fundada no en la obediencia de los hombres, sino en la obediencia del Hijo de Dios hecho hombre, que se ha hecho siervo y que asume en su obediencia hasta la muerte toda la desobediencia humana. La sufre hasta el fondo y la vence. Es la única manera de acabar con el mal que aflige a los hombres. Que Dios mismo, haciéndose hombre, de parte de los hombres, haga la parte suya de la alianza, cumpliendo a cabalidad la voluntad de Dios. De modo que el pueblo, participando de esa fidelidad del Hijo de Dios hecho hombre, pueda cumplir la alianza, mantener esa alianza que Dios ha tratado infructuosamente de hacer con su pueblo y que siempre el pueblo resultaba infiel. Pero no termina ahí la cosa, sino que no es solo que el Hijo de Dios hecho hombre cumple su parte de la alianza, sino que se nos da, y esta es la fiesta que hoy estamos celebrando, se nos da por medio del sacramento, de manera particular, bueno, de todos los sacramentos, pero de manera particular el sacramento eucarístico, que es la solemnidad que hoy celebramos. Ese sacramento eucarístico hace posible que el Hijo de Dios hecho hombre, fiel hasta la muerte y muerte de cruz a la voluntad del Padre, viviendo ahora en nosotros por medio del sacramento, pueda permitirnos, o mejor, podamos nosotros permitirle en nosotros ser también fiel hasta la muerte a la voluntad del Padre. De modo que la alianza se pueda cumplir. Fíjense que la fidelidad y el amor de Dios por nosotros
lleva a cabo esta nueva alianza. Una alianza que, diríamos, es Dios el que cumple ambas partes, aunque no anula la libertad humana, porque se nos ofrece en Cristo, hecho hombre, y de manera particular comunicado a través del sacramento, especialmente el eucarístico, se nos ofrece la posibilidad. No es que no quede otro remedio, seguimos siendo libres. Ahí la grandeza humana y la tragedia humana. Podemos decir, aún recibiendo el sacramento, no gracias, voy a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. En cuyo caso, pues volvemos a violar los términos de la alianza, pero ya no por falta de que Dios haya hecho todo lo posible. No solamente se hace hombre, sino que se nos comunica su divinidad, humanidad en la Eucaristía, para que ahora nosotros, apoyados en ese Cristo sacramento, podamos cumplir la parte que nos toca de la alianza, es decir, vivir en la voluntad de Dios. Así que Dios ha hecho todo lo posible, ya no hay más nada que Él pueda hacer. Por eso la grandeza de esta gran fiesta, esta gran solemnidad que hoy celebra la Iglesia en el segundo domingo del tiempo ordinario. El primer domingo, la semana pasada, fue la Santísima Trinidad. Hoy estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario, que es, podríamos decir, la manera en que la Santísima Trinidad nos posibilita el entrar en comunión con la Trinidad. Y lo hace por medio de la humanidad, divinidad del Hijo de Dios hecho hombre, que se nos comunica de múltiples maneras, sobre todo en los sacramentos y de manera especial en el Eucarístico, donde se nos comunica no solo real, sino sustancialmente la humanidad, divinidad del Hijo de Dios hecho hombre. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 9. En la Carta a los Hebreos se nos explica el sacrificio de Cristo a partir de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y se hace notar la diferencia enorme que hay entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote una vez al año entraba al Santo de los Santos del templo para ofrecer la sangre de animales y expiar por los pecados del pueblo. Cristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza, ha entrado en el santuario del cielo, en Dios, de una vez para siempre, versículo 12, y con su obediencia hasta la muerte, es decir, con la entrega de su sangre, como dice el versículo 12, ha expiado los pecados de toda la humanidad. Versículo 15. Cristo es, por tanto, el autor y el realizador de la nueva alianza, de la que es sacerdote, víctima y altar. Y como ya apuntamos al comentar la primera lectura, es el autor y realizador de la nueva alianza y por medio de la Eucaristía nos permite, nos posibilita a cada uno de nosotros vivir esa nueva alianza, dejando que Cristo, sacerdote, víctima y altar, repita su misterio pascual en nuestra vida. Y podamos entonces, apoyados en Él, apoyados en su gracia, ser fieles a la voluntad de Dios. Pasemos al Evangelio. El Evangelio está tomado de San Marcos, porque estamos en el ciclo B. Marcos capítulo 14. Recordemos que para Marcos, como para Mateo y Lucas, es decir, para los tres sinópticos, la última cena fue una cena de Pascua. No así para San Juan, ya que en su Evangelio Jesús muere a la hora en que se sacrificaban los corderos para la Pascua, resaltando así que Jesús es el Cordero Pascual de la nueva alianza. Para los judíos, el día comenzaba y terminaba con la puesta del sol. Pero para los griegos, sin embargo, el día transcurría desde la salida del sol hasta la próxima salida del sol. Los corderos para la Pascua se degollaban entre las 3 y las 4 de la tarde de la víspera del día de Pascua, que es el primer día de los 7 días que dura la fiesta de los ácimos. Así que la víspera del primer día, entre 3 y 4, se sacrificaban los corderos, el cordero pascual, que luego se iba a comer el primer día de Pascua.
Entonces, el día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde con la puesta del sol, como hemos dicho. Por lo tanto, los corderos se sacrificaban la víspera del día de la Pascua. Pero según el relato dice que el día de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos. Por lo tanto, estamos hablando de que Marcos está haciendo referencia a la cronología griega. Solamente en la cronología griega pueden ocurrir ambas cosas en el mismo día, como indica el texto en el versículo 12. Porque para los griegos el día corre de la salida del sol hasta la salida. Por lo tanto, desde que el sol sale hasta la próxima salida del sol, quedan comprendidas las 3 y las 4 de la tarde de la víspera, y a las 6 de la tarde comenzaba el día de Pascua para los judíos. Y ambas cosas quedaban, según la cronología griega, entonces en el mismo día calendario. Hago esta aclaración porque para estar claro de por qué el texto indica que ambas cosas suceden el mismo día, cuando realmente, según la cronología judía, eso era imposible. Igual que con los preparativos para la entrada de Jesús en Jerusalén, que encontramos en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 6, las instrucciones de Jesús a sus discípulos para preparar la Pascua, y que encontramos en el texto de hoy en los versículos 13 al 15, dejan claro que Él es el dueño y Señor de los acontecimientos. Por eso puede precisar qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a encontrar y cómo van a realizarse las cosas. El texto de hoy, el que leemos hoy en el Evangelio, omite los versículos 17 al 21 que nos narran la traición de Judas. Pues obviamente porque esta traición de Judas no tiene interés cuando lo que estamos celebrando es realmente la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Jesús hacía de cabeza de familia en la celebración de la Pascua judía, y por tanto Él es el que bendice y parte el pan sin levadura, versículo 22, y Él es el que alza la copa de bendición, versículo 23. El pan sin levadura representaba el pan de aflicción que comían en Egipto. Es sin levadura porque la salida de Egipto fue deprisa y no hubo tiempo para dejar fermentar el pan. Así se explica en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 11. La copa era la acción de gracias por la Pascua en la que el pueblo fue liberado. Pero a ambas cosas, Jesús les da un sentido nuevo mediante las palabras que pronuncia. El pan es su cuerpo, el vino es su sangre. El cuerpo, en el lenguaje judío, se refiere a la persona en su totalidad. No como cuerpo distinto del alma, sino la persona en su totalidad. En la mentalidad judía, la sangre es la vida. Jesús se nos da en la Eucaristía en la totalidad de su cuerpo, de su sangre, que es la vida, alma y divinidad, como solemos decir. Hay 4 verbos que identifican la Eucaristía y que encontramos en el versículo 22. Tomó, bendijo, partió y dio. Lo que Jesús hace con el pan, luego acontece con su persona. Se entrega, tomó, dando gracias al Padre. Bendijo. Se deja partir y repartir. Partió. Dándose por completo hasta la muerte. Dio. Aquí están los 4 verbos. Se entrega, es decir, Él libremente se entrega, toma, se toma para entregarse, da gracias al Padre, es decir, bendice, y se deja partir y repartir, como hace con el pan, dándose por completo hasta la muerte. Ahí está el último verbo, dio. Nosotros recibimos la Eucaristía para que estos 4 verbos se hagan realidad, como sucede con el pan y con Jesús, en cada uno de nosotros. No se trata, por tanto, solo de recibir la Eucaristía, como si ya recibiendo la Eucaristía eso fuera algo mágico que ya resuelve el problema, o peor aún, como si fuera un premio por habernos portado bien, como algunas personas dicen.
como yo no tengo pecado, yo voy y comulgo. ¿Y qué va a pasar después? Pues no, nada, ya comulgué, ya está. No, no. La Eucaristía se nos da para que estos 4 verbos, tomó, bendijo, partió y dio, que como hemos explicado, se llevan a cabo tanto con el pan como con Jesús, con la persona de Jesús, se realicen también en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que permitirle a Jesús realizar los 4 verbos con cada uno de nosotros. Tenemos que dejar que nos tome. Tenemos que bendecir al Padre porque nos está tomando. Tenemos que partirnos, repartirnos y darnos como Jesús. Mejor, dejar que Jesús haga eso en nosotros. O sea, que Jesús nos haga Eucaristía para Dios por medio de los demás. En el versículo 24 leemos, esta es mi sangre de la alianza. Esto es una referencia a la alianza del Sinaí que encontramos en la primera lectura de hoy, con la novedad de que ahora la alianza se sella con su sangre, con la sangre de Jesús. Ya no son la sangre de animales que representan pues al pueblo que se quiere entregar, no, es la sangre de Jesús. Ya no hay una representación, es la realidad misma. Su sangre se derrama. Y la sangre ya no se rocía quedando como algo externo, sino que se ingiere por medio del sacramento, como nos dice el versículo 23. Hay que beber la sangre. En la Eucaristía recibimos la misma vida de Cristo para poder vivirla y así cumplir nuestra parte de la alianza. Por eso es una alianza nueva. En el versículo 24, la segunda parte, 24b, leemos derramada por muchos. Esto es una referencia al texto de Isaías 53:12, donde leemos, por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Muchos es un modo de hablar que significa todos. Cristo derrama su sangre por todos, aunque en realidad no sean todos, sino muchos los que hagan suyos los frutos de su sangre derramada. La sangre de los animales no podía ni expiar el pecado, ni unir a los hombres con Dios. Solo podía ser un signo de la esperanza y de la perspectiva de una obediencia más grande y verdaderamente salvadora. Estoy citando al Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, segunda parte, capítulo 5, donde continúa, en las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha resumido y convertido en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre, es decir, el don total de sí mismo en el que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo, elimina toda traición, asumiéndola en su fidelidad incondicional. Este es el culto nuevo que Él instituyó en la última cena. Atraer a la humanidad a su obediencia vicaria. Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo significa que Él responde por muchos, por nosotros, y en el sacramento nos acoge entre estos muchos. Cierro la cita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.